Sí, nací en Tornavacas, Cáceres, un pueblo muy bonito, precioso, el Valle del Jerte. Entonces recuerdo pues el paisaje, a mí me encantaba salir desde chiquitita, empezaba a mirar los castaños, los árboles, entonces llevaba un lápiz y tal y hacía apuntes de los castaños, de los cerezos y bueno, a partir de ahí ya caballete, tal, mi hermano con el caballete conmigo, acompañándome a los 7 años por el pueblo, dibujando las casas, pintando, o sea, yo no tenía ni idea de pintura, de dibujos ya iba teniendo idea, ¿no? El tiempo que tenía libre, después de hacer los deberes, pues me ponía a dibujar, jugaba un ratito con mis amigas y luego ya dibujando y era feliz dibujando. Hice el bachillerato en Cáceres y entonces cuando acabé el bachillerato a los 17 años se planteaba la elección, a ver si hacía Bellas Artes, estudiaba Bellas Artes en ese momento solamente existía la escuela en Madrid, no había escuela en Salamanca y entonces mi padre, muy acertado y muy buen consejero, me dijo: yo no te voy a obligar a que hagas nada, ¿eh? Yo te aconsejaría y te aconsejo que estudies letras en Salamanca y que sigas estudiando pintura. O sea, yo no era una niña dócil, ¿eh? Pero me pareció muy acertado lo que me dijo mi padre. Y entonces me fui a Salamanca a estudiar letras y continué en talleres de arte, siguiendo con estudios. Mi pintura al principio era más narrativa que ahora. Ahora sí lo que hago, y eso quizás es una influencia un poquito de la literatura, es añadir, y de la filosofía, de los estudios humanísticos, ¿no? Es introducir dentro de la pintura elementos simbólicos, ¿no? Narración no tanto, ¿no? Narración no tanto porque yo me dejo impactar mucho por el objeto, por la persona, por lo que veo. O sea, me entra por los ojos. Yo estoy pintando lo que quiero siempre lo que quiero. O sea, lo que más quiero, lo que amo, eso es lo que pinto. Entonces ahí no interviene inicialmente un proceso mental, racional y decir, bueno, pues esto lo voy a hacer así, sino que es un flash, casi como cercano a lo que es el amor. De repente ves a una persona y no sabes por qué y te quedas totalmente prendada de esa persona, ¿no? Y no sabes, o sea, si te pones a razonar, bueno, ¿y por qué? Pues es que ha habido una afinidad, evidentemente, física, química, pues eso me pasa a mí con la pintura. Cada cuadro me sale del alma. Tenía la posibilidad, dentro de la cátedra de lengua y literatura, tenía la posibilidad de hacer un concurso oposición al extranjero, entonces decidí que me presentaba y quería solicitar pues alguna plaza del extranjero para conocer otros sitios, ¿no? Entonces el año que yo solicité, pues se ofrecía una plaza de lengua y literatura en el Instituto Severo Ochoa de Tánger. Mi intención era ir a Tánger a dar clases al instituto y siempre, como siempre, cargada con mi caballete, ¿no? Y a pintar Tánger. Había leído todo positivo sobre Tánger. Todo lo que había leído era positivo. Y estaba pensando que me iba a una especie de paraíso. Y recuerdo que tuve una conversación con el director en ese momento, que somos muy amigos ahora, el director del Instituto Severo Ochoa de Tánger, antes de llegar a Tánger, y me dice con muchísimo acierto también, dice que el paraíso, para que Tánger sea un paraíso, tú tienes que traer dentro el paraíso. Porque Tánger, así por las buenas, puede ser lo contrario totalmente al paraíso. Dice, depende de tu estado, depende de cómo vengas. Un acierto absoluto, ¿no? No conocía absolutamente a nadie. Entonces puse los pies en Tánger, me acuerdo que fuimos los primeros días al Hotel Intercontinental, y entonces empecé a salir a la terraza, iba mi hijo también, que era pequeño en ese momento, y mi ex, y empezamos a salir a la terraza por las noches. Yo salía, sobre todo me quedaba un rato largo mirando el cielo y tal, y entonces empecé a sentir una especie de paz, o sea, un bienestar, una sensación de paz.
Yo creo que ahí, lo mismo que te decía antes de la pintura, del flash, de tal, ahí hubo un flash clarísimo, un flash amoroso. Amoroso, o sea, Tánger me abrazó, y me abrazó, yo creo, de manera química, el olor a mar, el aire, ¿no? La luz también, pero sobre todo al principio era por las noches, ¿no? Era por las noches que veía las estrellas y tal, y entonces se me metía una especie de olor a eucaliptos, a mar, a vegetación y tal, y me sentía feliz y empecé a dormir maravillosamente bien. Y hubo una especie de afinidad, no sé cómo lo llamaba Bergson. Tánger fue mi elán vital y sigue siendo en muchos momentos. Empecé a pasear, primero a conocer los alrededores de Tánger, los 2 meses o así, pues íbamos a hacer excursiones pues a Cabo Espartel, el camino de Cabo Espartel, toda la zona de Cabo Malabata, o sea, más bien los alrededores de Tánger, ¿no? Y entonces me quedé absolutamente, o sea, cada sitio que iba, el Café Jaffa, iba casi todos los días al Café Jaffa. Y entonces estaba tan a gusto, me sentía tan bien, que ya sentía la necesidad de pintar el Café Jaffa, o sentí la necesidad de coger y colocar pues amigos, compañeros del instituto en Cabo Espartel, en unos bancales que se llaman, una zona que se llama Remilaz, que es maravillosa, y les dije que voy a hacer un retrato, y allí los coloqué para hacer un retrato, ¿no? Pero esto ya es un camino fácil porque se sigue produciendo ese impulso vital también para pintar, ese impulso amoroso para pintar, ¿no? Yo ya tenía muchos amigos tangerinos, incluso más amigos que españoles. Entonces, no sé, hubo una afinidad orgánica, como dices tú, una afinidad química, física, ¿no? Me sentía bien con todo el mundo. Es como dar amor y recibir amor. Pues qué bien. Sí, el Teatro Cervantes, me quedé absolutamente asombradísima. Yo creo que lo conocí el segundo día de llegar a Tánger, y después ya dejé unos días que no fui por allí, y no sé, como a la semana o así me di un paseo por el Teatro Cervantes. Entonces ya me quedé mirando y empecé a mirar, seguí, me fui a casa, o sea, fue como una especie de sensación tremenda de ternura, ¿no? Y este teatro maravilloso aquí, así, abandonado. ¡Ay, me encantaría pintar, porque este teatro que ha pasado por tantas etapas, ¿no? Pues quiero pintarlo en primavera, verano, otoño, invierno, las estaciones en el Teatro Cervantes. Y entonces son proyectos así muy espontáneos que van saliendo y que después vas evidentemente asentando, ¿no? Yo tengo y estoy pintando otras cosas y tengo otros temas, ¿no?, en los que me centro también, pero siempre aparece algún motivo, algo, interrumpo el proyecto que estoy haciendo y me pongo a pintar Tánger. Entonces Tánger yo creo que no se me va a acabar en la vida. Hasta que me muera, Tánger seguirá ahí. Tánger me tiene absolutamente atrapada. Precisamente en el libro Un escenario en ruinas, que ya hacía tiempo que no leía, y entonces leía la presentación de Mesouar El Idrissi, que ha escrito poesía en el libro, y entonces decía, realmente nosotros, dice nosotros no somos quienes conectamos solamente con una ciudad, con la ciudad, sino que la ciudad es la que nos atrapa, la que nos coge. Y es verdad, a mí me ha pasado con Tánger, pero él estaba también hablando de Tánger, ¿eh? Tánger como la ciudad que le ha atrapado. En Tánger hay permanencia siempre, ¿no? Hay pervivencia, o sea, fíjate tú, se está recreando permanentemente un Tánger que ya ha pasado, y que ya ha pasado pues hace muchos años, ¿no? Y sin embargo está ahí, y el mito ese de Tánger es que sigue manteniéndose. O sea, Tánger sigue siendo una ciudad mítica en este momento, y yo creo que más mítica, bastante más que en la época internacional.
quería pintar un cuadro en el que simbolizara que junto al abandono y a la ruina, ¿no?, del teatro, de la situación del teatro por dentro, porque he pintado siempre la fachada, el entorno del teatro y tal, ¿no? Pero quería pintar el interior. Y digo, pero es que para pintar el interior yo tengo que hacer un contraste con algo, ¿no? Y entonces pensé, digo, pues qué maravilla, Barbara Hutton, que es como el símbolo de la riqueza, del esplendor, ¿no?, de la época internacional, frente al abandono del teatro, ¿no? Entonces aquí hay un símbolo clarísimo y es un símbolo pensado. Nunca me he marchado de Tánger, porque Tánger es que va conmigo. Entonces yo me marché físicamente de Tánger, claro que me marché, me vine en el año 2003, pero he vuelto a Tánger físicamente en bastantes ocasiones y sobre todo llevo a Tánger en el corazón y en la mente, o sea, llevo a Tánger conmigo. Entonces cada vez que puedo, evidentemente, estoy en Tánger porque la necesito también físicamente. Yo cada vez que voy a Tánger siento ese como elán vital que te decía antes. O sea, me encanta respirar, aunque haya contaminación, en verano, que hay mucha contaminación, pero no sé, me quedo con el olor a mar, con el olor a vegetación, con esos olores y esa sensación de paz, ¿no? Rememoro mi estancia en Tánger, efectivamente, ¿no? Y claro, como la situación de los tangerinos hacia mí es tan amorosa, entonces es un amor recíproco, es recíproco. Y entonces yo los amores recíprocos no los abandono jamás, nunca en la vida, nada, o sea, fiel, absolutamente fiel.